¿Hay alguna duda hasta aquí? Voy a dejar de proyectar para verles, porque no me sale la cámara. Creo que... Bueno. Entonces, eh, la característica de estas células se ve en ese punto. Esto es algo que sería parte de la división celular. Nosotros estudiamos normalmente en biología, ¿sí? Y sabemos que en el proceso de la división celular, nosotros tenemos que gran parte de toda la célula se encuentra en el periodo denominado interfase, ¿sí? Interfase. Este es el periodo en el que la mayoría de las células se encuentran, normalmente en G1 o bien ya en G0. ¿Qué pasa en G1? Normalmente después de la fase G2 entramos en lo que denominamos mitosis. En este proceso se va a dar la división de las células en dos células hijas idénticas. ¿Ok? Esas células nuevas van a ingresar en lo que denominamos fase G1. ¿Y qué sucede en la fase G1? La célula gana volumen, se desarrollan más los, las organelas y empieza a producir gran cantidad de enzimas o proteínas características del funcionamiento de esa célula. Es decir, esa célula se dividió para que cumpla su función dentro del tejido. Y en esta fase denominada G1 es que se da ese proceso. Digamos, entre comillas, la maduración de las células, ¿verdad? Para poder entenderlo. Pero realmente es aumento del volumen, desarrollo de las organelas, y bueno, las células pueden tomar dos caminos en este punto. Hay células que ya no se dividen y pasan a lo que denominamos fase G0. La fase G0 es cuando la célula ya no va a volver a dividirse, ¿sí? Ahora, puede tomar otro camino la célula, sí, pasar a la fase S, en el cual se hacen las copias de la cadena de ADN en pos volver a dividirse, ya volver a entrar en la mitosis. Ya vamos a ver esta parte aquí. Pero, bueno, si tomó el camino de la fase G0, ya, esta célula no debería de volver a ingresar a la interfase y, bueno, camino a la mitosis. En el caso de que lo haga, ahí es donde se puede dar expresión de algunos oncogenes, ¿ya? Entonces tenemos un punto en el que puede darse la expresión de oncogenes. Cuando una célula que no debería reingresar a la interfase, vuelve y, bueno, se puede dar mutaciones que ya vamos a ver más adelante cuáles son los oncogenes que pueden generar esa mutación. ¿Mm? Bueno, luego tenemos que en el caso de que las células no ingresó a G1, sino que perdón, a G0, sino que de la G1 pasa a la fase S, en ese punto se da la copia o el aumento del volumen del material genético. Es decir, se está dando la copia a la cadena de ADN, ¿sí? Entonces eso hace que aumente el volumen en ese punto. Y en este punto de la fase de replicación puede darse de vuelta alteraciones en algunas mutaciones a nivel de la copia, ¿ya? De ese material genético, o bien cuando pasa a la fase 2, en la fase G2 de la interfase, se encargan las células de suprimir material o material genético que esté dañado. Si es que el material genético está demasiado dañado, debería de pasar a la apostosis. Normalmente tendría que ser eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de que el material genético no esté muy dañado, se da la reparación durante la fase G2. ¿Ya? Aquí tenemos dos posibles mecanismos en el que se puede dar mutaciones. Primero, tenemos que si se dañó mucho la cadena de ADN durante la copia, se hizo una mala copia y hay daños, la fase G2 tendría que pasar a la apostosis.
Pero si hay mecanismos que inhiben el paso de esa copia o de esa célula con esa copia alterada a la apoptosis, puede darse ya el camino a la mutación y, bueno, posterior desarrollo del cáncer, que sería otra vía, ¿ya? La primera vimos aquí, fase G0, vuelve a la interfase. La segunda vimos aquí. La tercera está aquí. Y la cuarta es cuando hay mecanismo en el cual, que serían eh, los, proto, los protooncogenes que tendrían que suprimir y reparar la cadena de ADN, pero no se da la reparación y termina entrando en mitosis. Y ahí podemos tener que la división de las dos células van a tener material genético idéntico, anómalo, y bueno, eso puede generar de vuelta división y otra división y otra división y entrar en ese círculo vicioso de un crecimiento acelerado y descontrolado de las células, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos los genes supresores de tumores que tendrían que actuar en la fase G2, ¿ya? Como o induciendo la apoptosis o bien reparándolo, ¿sí? Y luego tenemos los protooncogenes. Los protooncogenes vamos a tener que son parte de la cadena de ADN que son susceptibles o vulnerables a lesionarse y terminar generando, bueno, una célula cancerosa, una copia anómala, ¿sí? Entonces tenemos estos dos. Nosotros vamos a ver cuáles son los protooncogenes, ¿ya? A ver, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Esperen que voy a checar mi casillero de chat que se quedó muy grande acá. Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los protooncogenes. Sería... ¿no me permite volver atrás? Sí. Entonces vamos a hablar de esto en este punto y vamos a ver los protooncogenes en qué parte van a encontrarse de cada una de las 4 posibles vías de mutación que les estuve hablando, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tener la reentrada en el ciclo. Como yo le dije, se divide la célula, da 2 células hijas, entra en fase G1. En la fase G1 se da el aumento del volumen de la célula, desarrollo de las organelas, síntesis de proteínas, y el tejido empieza, en las 2 células hijas nuevas, empiezan a cumplir su función dentro del tejido, ¿sí? Y bueno, cuando se da toda la maduración, si no se va a volver a dividir las células, esas 2 células hijas entran en fase G0. Una vez que una célula entra en fase G0, no tendría que volver a entrar a la a la interfase. No debería devolver, ¿ya? En el caso de que se genere una reentrada en el ciclo, ¿ya? Los protooncogenes que pueden estar involucrados son estos, ¿ya? SRC, el RAS, el HER2, ¿ya? Muy presente en cáncer de mama, y el MYC, ¿ya? Estos son puntos en la secuencia de cadena de ADN que pueden causar que una célula que se encuentre en la fase G0 reingrese en la interfase, haga copia de su cadena de ADN, pase la fase G2 y si pasa la fase G2, entra en mitosis y ya tenemos 2 células hijas nuevas con mutación de cadena de ADN, ¿ya? Lo ideal sería que si esta célula reingresó a la interfase, se copió la cadena de ADN en la fase G2, sea detenida, ¿ya? Sea suprimida por los tumores supresores o los genes supresores de tumores o que entre directamente en apoptosis. O que las células natural killer lo identifique como extraño y, bueno, como sabemos, las células inmunitarias
también evita que nosotros desarrollemos tejidos o células cancerígenas, ¿verdad? Células mutadas. Entonces, o entra en apoptosis, o se activa la vía de señalizaciones de apoptosis, o bien las células inmunitarias, bueno, actúan y liberan sus citoquinas para liquidar esa célula. Caso que entre en la mitosis y se divida, ya tenemos dos células hijas anómalas y puede reingresar constantemente en la interfase para generar más células y, bueno, hacer un crecimiento desordenado y de células anómalas. Entonces, el primer punto, entonces, en el cual se puede desarrollar un tumor sería por la reentrada al ciclo, ¿ya? Estoy tratando de ser lo más simples, lo más simple posible. Si tienen duda, igual me preguntan. Bueno, el otro punto es la salida del ciclo. ¿Cómo es la salida del ciclo? Cuando tenemos una célula, dos células hijas que salieron de la mitosis, ingresaron a la fase G1 y en lugar de pasar a la G0, siguieron camino a la fase S. Hablamos de células que tendrían que, una vez que se dividen, tomar camino a la G0. Pero no hicieron eso, siguieron recto, ¿ya? Y pasaron a la replicación de su cadena de ADN, ¿ya? Y al darse la replicación de su cadena de ADN, van a pasar a la fase G2. Si superan la fase G2, tenemos células ya con material alterado genéticamente, ¿verdad? Entonces tenemos que los protooncogenes que se caracterizan en ese punto, tenemos el PRS y el P53, ¿ya? Estos dos, ¿ya? Estos dos son los oncogenes que terminan generando salida del ciclo. Hablamos, está dentro del ciclo, por cierto, pero le llamamos salida del ciclo porque lo ideal es que tome este camino. Pero como no lo hace, ¿ya? Sale lo que sería normal. Bueno, estos suelen estudiar en biología. No sé si llegaron a escuchar ya la proteína P53, que es una enzima. Sí, dice. Ah, bueno, perfecto, genial, genial. Estamos bien, estamos bien. Entonces, aquí tenemos ya dos alteraciones de oncogenes. Estamos hablando de la proteína P53, pero sabemos que la proteína P53, la información genética de cómo producir esta proteína está en la cadena de ADN. Se tiene que hacer una copia de esa secuencia de ADN, va a salir como ARN mensajero, ¿ya? Los ribosomas van a leer ese ARN mensajero y van a transcribir y formarme la proteína P53. Bueno, esa secuencia de cadena de ADN está alterada. Entonces tenemos anomalías en estos puntos. Entonces, este es el segundo punto. Entonces, reingreso o reentrada al ciclo y salida del ciclo. ¿Ok? Bueno, luego tenemos en la fase G2 las células, dos células hijas, G1, maduración, digamos, ¿ya? Si es una célula que sigue ciclos constantes de división, como la de la dermis, células del tubo digestivo, células del epitelio respiratorio, de la mucosa bucal. Ellos constantemente están entrando en ciclo de división y no pasa la G0, ¿ya? A diferencia de los hepatocitos, los fibroblastos y otras células. Bueno, entonces se da la maduración de esas células para que cumpla sus funciones. Luego ingresa a la fase S, donde se da la copia y replicación de la cadena de ADN, y pasa a la fase G2. La fase G2 ya sabemos que es la zona de la fase en el que se tendría que reparar la cadena de ADN que esté dañada, ¿ya? Sería como el sector de control de calidad de una industria, ¿ya? Esto se cerciora de que el producto está bien hecho y que puede seguir a la siguiente fase, ¿ya? Y en el caso de que esté mal hecho, bueno, tendría que desecharlo. Cuando hay alteración en los genes, ¿ya? BRCA1 y BRCA2,
¿ya? También marcadores tumorales, por cierto, de cáncer de mama. Tenemos alteración en la fase G2, en el que las proteínas encargadas de evitar de que alteraciones genéticas a la cadena de ADN pase a la mitosis y se encargan de reparar antes de mandarla a la mitosis, fallan. Entonces, no están presentes o están inhibidas o hay alteración en ese punto de la secuencia de ADN y termina entrando en mitosis y generando cáncer. ¿Ya? Entonces ya vamos por la tercera, la primera reentrada del ciclo, ¿sí? Entonces tenemos uno de las que se encargan de cáncer de mama, es reentrada del ciclo, es una de las vías, ¿ya? Salida de ciclo, la P53, presente en múltiples tipos de cánceres, y la BRCA1 y BRCA2 también en cáncer de mama, principalmente hereditarios. Entonces tenemos que no se cercioran, digamos, salta la fase G2 e ingresa en mitosis. Y bueno, se desarrolla el tumor. Y el otro punto tenemos alteraciones de la apoptosis, en el que los mecanismos que se encargan de activar las vías de señalización de apoptosis se encuentran alteradas. Y esas vías están alteradas porque hay mutación en la cadena de ADN que se debería de encargar de cerciorar de que cuando eso está alterado se activa esa vía y activa la apoptosis. Bueno, los protooncogenes son el BCL2 y el FAS. Se le llama protooncogenes. ¿Por qué? Porque cuando hay mutación en esos puntos de la secuencia de cadena de ADN, se da origen al oncogen, que serían esto que estamos viendo, ¿ya? Oncogenes, ¿sí? Todos estos son oncogenes, ¿sí? Los protooncogenes, entonces, dan origen a los oncogenes. Bueno, ¿y qué característica tienen que tener las células malignas para decir que son malignas? Primero, autosuficiencia de crecimiento, ¿sí? La autosuficiencia de crecimiento son los puntos en el que las células no dependen de vía de señalización para mantener ese ritmo de mitosis, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, las células del aparato digestivo, la célula de la dermis, entre otros, dependen de la T3 y la T4 para mantener el metabolismo activo y que éstas pueden seguir su ciclo de mitosis. Pero en el caso de que haya deficiencia de estas hormonas, bueno, no entran en ese ciclo o se enlentece y hay una menor velocidad de recambio celular. Cuando hay células malignas, no respetan eso. Siguen dividiéndose con o sin presencia de esa hormona, ¿ya? Pasa lo mismo con o sin presencia de hormona del crecimiento, con o sin presencia de cortisol, con o sin presencia de testosterona, ¿ya? Entonces, son autosuficientes en su crecimiento. E insensibles a la inhibición. Cuando hay vías de señalización inhibitorias para lo que sería no crecimiento, ellas no respetan tampoco. Entonces están autosuficientes de crecimiento, ¿sí? Y otro punto de la autosuficiencia de crecimiento es que la vía metabólica que utilizan le hace ser independiente. Las células malignas normalmente utilizan cualquier vía metabólica para producir ATP. Pueden utilizar glucosa, pueden utilizar proteínas, pueden utilizar ácidos grasos. Cualquiera de ellas utilizan para mantener su metabolismo. Puede tener una vía aerobia, ¿ya? Aerobia condicional le llamamos, que ya vamos a ver enseguida, que es una vía en el que si hay oxígeno o no hay oxígeno, le da igual a la célula maligna. Igual sigue produciendo ATP a través de la glucosa. Sin embargo, las otras células, cuando hay deficiencia de oxígeno, bueno, toma la vía alternativa y produce ácido láctico. Ahora ya vamos a ver eso, pero vamos a tener que esa autosuficiencia de las células se puede dar. El otro punto es que cuando el crecimiento es tan exagerado y la célula
empieza a sufrir hipoxia, uno utiliza la vía alternativa metabólica y por el otro estimula el crecimiento de nuevos vasos para su autosuficiencia. Entonces tenemos aquí insensibilidad a la inhibición y formación o estímulo de la angiogénesis. Todo consecuencia de una replicación ilimitada. ¿Sí? Esa replicación ilimitada termina generando invasión y en algunos casos metástasis. ¿Ya? Todo esto debe de estar presente para que nosotros podamos decir de que una célula es maligna. Aparte, claro que por histología hablamos de una alteración de la morfología celular, ¿sí? Eso es otro punto característico y que se ve también en base a las tinciones y, bueno, la forma que tienen las células. Pero podemos tener simplemente una célula atípica, pero para hablar de malignidad, de una célula maligna, de crecimiento, tiene que ser de crecimiento descontrolado, tiene que ser autosuficiente, tiene que ser insensible a las inhibiciones, ¿ya? Y otro punto, evadir las células inmunitarias. Por un lado, evade las células inmunitarias que tendrían que eliminar las células que están alteradas, o bien entrar en apostosis, que ya sabemos por qué vía puede evitar la apostosis, alteraciones de los protooncogenes. Entonces, todo esto son condiciones para poder hablar de unas células malignas. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No me ponen en el chat. Ok, vamos a seguir entonces. Perfecto. Se me desarregló el cabello. Estamos 40. Tendríamos que estar casi 300 acá. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Ahora, entonces nosotros tenemos que estas células pueden ser autosuficientes, ¿ya? Ya vimos de que cuando estas células, vamos a hablar primero de la angiogénesis. Estas células están creciendo tan rápido que ese crecimiento acelerado hace una gran demanda de energía. La gran demanda de energía, que sería la producción de ATP, demanda gran cantidad de oxígeno. Como aquí los vasos sanguíneos no pueden abastecerse de suficiente oxígeno, comienza a darse la formación de nuevos vasos sanguíneos para llevar más sangre a ese tejido que está creciendo y poder oxigenar y que esto pueda seguir creciendo y replicándose. ¿Sí? Ese crecimiento acelerado termina generando la invasión de tejido adyacente, ¿sí? Y en algunos casos, la proteína que mantiene en su lugar a las células, las células malignas logran desprenderse de esas proteínas y entrar en el torrente sanguíneo y desplazarse a otra región del organismo y generar lo que denominamos metástasis, que es una de las complicaciones del cáncer, ¿sí? La evasión de la apostosis lo hace, ¿sí? Evadiendo las células natural killer que se encargan de vigilar que no haya alteraciones o mutaciones en las células, ¿ya? La replicación ilimitada se va a dar por la gran demanda de oxígeno y que esas células no ingresan a la fase G0. Constantemente están pasando de G1, S2, ¿verdad? Y bueno, de esa forma entra en un círculo vicioso de replicación de células descontroladas, ¿sí? Ahora, autosuficiencia de crecimiento es lo que vamos a ver. Vamos a tener que hay una alteración a nivel de la célula. ¿Cómo? Primero, las células cancerígenas producen grandes cantidades de la proteína GLU. ¿tá? Si estamos hablando de músculo esquelético, estamos hablando del GLU4. ¿ya?
del GLUT4. Entonces, hace tanta cantidad de proteína GLUT4 que es mucho mayor la cantidad presente en la membrana en comparación a sus tejidos vecinos, a las células vecinas, que cuando pasa por acá la glucosa por el torrente sanguíneo, esto absorbe y le llueve glucosa a cántaro dentro de la célula. O sea, glucosa no le falta, ¿sí? Y a veces se suele decir, al menos en la parte de lo que sería eh, la medicina oncológica, tanto la parte de nutriología o el médico oncológico, que a veces anteriormente se hacía el debate, bueno, cuando yo le doy de comer al paciente, ¿estoy alimentando al tumor o a mi paciente? ¿Ya? Y realmente con alimentando o no al paciente, el tumor igual puede mantener su metabolismo acelerado y seguir replicándose, ¿ya? Y tenemos que, cuando el paciente come, tenemos gran cantidad de ingresos de glucosa al interior de la célula, ¿ya? Por el metabolismo alterado. ¿Por qué? Primero, porque hay expresión de oncogenes que genera grandes cantidades de las proteínas GLU, ¿ya? Dependiendo del tejido que estemos hablando, si es tejido esquelético, hablamos de GLU tipo 4, ¿verdad? Pero puede ser GLU tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo del tejido que estemos hablando. Y hay una inhibición de la proteína P53, que también es un oncogen, como llegamos a ver en un momento. Realmente un pro-oncogen que termina convirtiéndose en un oncogen. Bueno, entonces estas alteraciones en estos oncogenes hacen las expresiones y copia de la secuencia de ADN de grandes cantidades, ¿sí? Y va todo al citosol y los ribosomas empiezan a producir proteínas tipo GLU. Que la proteína tipo GLU es la proteína que va a la superficie de la membrana y permite el ingreso de la glucosa al interior de la célula. ¿Mm? Bueno, entonces la glucosa no le va a faltar a las células cancerígenas, ¿sí? Bueno, aparte de ese punto, cuando tenemos células cancerígenas que están invadiendo el tejido, puede alimentarse de varios tipos de vía metabólica. Puede utilizar las proteínas, pueden utilizar ácidos grasos, triglicéridos, o pueden utilizar la glucosa. Como ya vimos, la glucosa no le falta, hay suficientes proteínas en su superficie para absorber toda la glucosa posible, ¿sí? Entonces, tenemos siempre la característica, y no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, me imagino que sí, que los pacientes que tienen cáncer normalmente pierden peso. ¿Ya escucharon eso alguna vez? Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora por qué pasa eso. Los pacientes con cáncer, pese a que comen, pierden peso. Y hay condiciones en las que no comen. Y no comen porque no quieren o porque estén deprimidos. No comen porque realmente no tienen hambre. No existe el hambre. Cuando uno está con fiebre, normalmente no tiene hambre. Bueno, eso le pasa a los pacientes oncológicos, solo que el estímulo es mucho mayor. ¿Ya? Entonces ellos no tienen hambre. Primer principio. No tienen hambre, no se alimenta correctamente. Pueden perder peso. Entonces ahí es donde entra la nutrición oncológica para tratar de paliar esto y buscarle la forma y el lado de que el paciente se alimente y que no le falte nutrientes y que no le falte energía. ¿Ya? Muy bien. Pero hay veces, pese a que nosotros estamos cubriendo todo el requerimiento del paciente, se está alimentando correctamente, igual pierde. Pero ¿por qué pierde peso? Es la pregunta. Y ahí vamos a ver lo que hace el tumor. Hay una característica del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo está saturado de triglicéridos, cuando el tejido adiposo está saturado de triglicéridos, libera una hormona que se llama la lectina. La lectina es una hormona. Imaginen y vean algo que peculiar es las células cancerígenas. La célula cancerígena utiliza triglicéridos, es decir, está vaciando los adipocitos. Pero igual los adipocitos generan grandes cantidades de lectina como si fuese que estén saturados, lo que le genera anorexia al paciente. Otro punto,
El tumor libera factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, que son todos citoquinas anorexígenas. Es decir, le corta el hambre al paciente. Tenemos por un lado la lectina, tenemos por el otro lado interleucina que inhiben el apetito. Por el otro lado, tenemos que se produce grandes cantidades de grelina en el estómago del paciente, pese a que esté vacío. Y esa grelina también es una hormona anorexígena. Entonces, imagínense todos los estímulos de nivel central, porque esto actúa a nivel del hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo está por encima de la pituitaria, debajo del tálamo. Entonces, todas estas hormonas terminan actuando en esa zona del cerebro que se encarga del control de ingesta de alimentos, ¿ya? Entonces, estimulan toda la zona anorexígena, ¿ya? La vía pro-opiomelanocortina. ¿Se acuerdan de esa vía? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esa vía, que es la propia melanocortina, está hiperexcitada y bueno, el paciente no tiene hambre. Vamos a suponer que igual nosotros logramos alimentar al paciente. Buscamos una vía y pese a que él no tenga hambre, encontramos la forma de darle el alimento y el requerimiento energético que tiene ese paciente, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces el paciente está comiendo, pero igual pierde peso. ¿Por qué? Tenemos entonces que el tumor utiliza tanta energía que consume toda la energía que le llega a través de la glucosa, utiliza ácidos grasos también como fuente de energía, puede movilizar ácido graso hasta el tejido hepático para que produzca más glucosa y también hace un proceso de catabolismo muscular que termina liberando proteínas al torrente sanguíneo. Las proteínas que se liberan al torrente sanguíneo van hasta el hígado y el hígado agarra los aminoácidos y me convierte en glucosa, lo que denominamos gluconeogenia. Entonces tenemos gran cantidad de glucosa disponible en el plasma. Y ahí entra algo que con mucha frecuencia se ve en las redes sociales, que el paciente con cáncer tiene que tener una dieta cetogénica. ¿Por qué una dieta cetogénica? Debería de tener si entendemos estos principios. Va a evitar que el tumor siga creciendo o replicándose. Si no hay glucosa, si el paciente deja de comer carbohidrato, haciendo una dieta cetogénica, ¿qué va a pasar? El tumor va a seguir ahí. Va a acelerar el proceso catabólico del músculo, va a extraer más aminoácidos, va a dirigir al hígado para que me produzca nueva glucosa. Igual va a haber glucosa por la vía de la gluconeogenia. Igual va a haber glucosa, ¿sí? Igual va a extraer triglicéridos de los ácidos grasos para producirme de la misma forma en que se va a dar igual los cuerpos cetónicos se van a producir como sustrato energético, pero también se va a seguir produciendo glucosa, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que el paciente puede terminar en caquexia, ¿ya? Y la caquexia puede llegar a un punto que es irreversible. Entonces, tenemos que la caquexia, que es la pérdida de la masa muscular porque el tumor está utilizando el músculo de energía para producir energía, vamos a tener que eso puede terminar en la muerte del paciente. La caquexia, cuando ya es irreversible, el paciente normalmente tiene meses de vida en ese punto, ¿verdad? Y no solamente se acelera la caquexia porque el tumor extrae aminoácidos del músculo para producir glucosa, sino que también las mismas citoquinas proinflamatorias que actúan a nivel central para inhibir el apetito, también actúa como mediador inflamatorio muscular, acelerando el proceso de catabolismo muscular. ¿Qué tal hasta ahí? Increíble, ¿verdad? Qué bueno. ¿Estamos entendiendo todavía? Perfecto. Genial. Vamos a ir viendo entonces más cosas. Bueno, entonces, como ven, es
el tumor o las células cancerígenas sorprende cuando uno va leyendo las cosas que puede lograr hacer para esquivar todos los mecanismos que tiene nuestro organismo para evitar que ella esté ahí. Pero pese a todos esos mecanismos, ella está ahí. Esquiva la apoptosis, esquiva la fase G2, esquiva las células inmunitarias natural killer, tiene un crecimiento muy acelerado, le falta oxígeno, pero no mueren. Imagínense, si fuese una célula normal y le falta oxígeno, entra en hipoxia. Y una vez que entró en hipoxia, tenemos tejido muerto, necrosis de tejido, a lo que le llamaríamos infarto, ya sea infarto en el cerebro, ACV isquémico, infarto en el corazón, infarto agudo de miocardio. ¿Sabes? Pero el tumor no entra en isquemia, no se las arregla, agarra y empieza a generar nuevos vasos y mientras genera nuevos vasos sanguíneos para oxigenarse, utiliza una vía alternativa para seguir obteniendo energía. Y eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, ¿qué es lo que haría un tejido normalmente? En presencia de oxígeno, la glucosa ingresa al ciclo del piruvato y puede tomar dos caminos, entrar y generar por la vía del lactato o bien ingresar a la mitocondria y, bueno, producir ATP, ¿sí? Siempre en presencia de oxígeno, ¿verdad? Pero en ausencia de oxígeno, ¿qué hace un tejido normal? Un tejido sano, en ausencia de oxígeno, agarra la glucosa, ingresa en el ciclo de piruvato y lo convierte a lactato. Y cuando hay oxígeno nuevamente, del lactato puede ingresar de vuelta al ciclo de piruvato y, bueno, ingresar a la mitocondria para producir oxígeno a través de acetil-CoA. ¿Sí? Esto es un tejido sano. ¿Sí? Entonces tenemos la vía oxidativa y la vía o aeróbica o la vía anaeróbica. ¿Qué pasa con el tumor? Al tumor le da igual si hay oxígeno o no. Toda la glucosa que ingresa y pese, imaginen, gran cantidad de proteína GLUT en su superficie. ¿Ya? Glucosa no le falta. Bien que podría faltarle oxígeno, pero no, el oxígeno no le mata. ¿Ya? Porque una estrategia podría ser, bueno, ¿y qué pasa si agarramos y quemamos todas las arterias que le llega sangre al tumor? ¿No va a morir todo el tumor? Y no, no muere todo el tumor. Va a entrar con oxígeno, oxígeno, igual puede producir ATP. ¿Cómo? La glucosa, piruvato y directo a la mitocondria para producir ATP o bien genera por la vía lactato. ¿Ya? Usa un tipo de aeróbico condicional. ¿Sí? Una sola vía, no dos como esta. Con oxígeno, sin oxígeno, igual, utiliza la glucosa. Bueno, y esto es lo más nuevo que estamos teniendo. Y le voy a mostrar algo que le va a sorprender. Doctor, una pregunta. Una vez, a veces infantil, ¿es posible presentar una masa cancerígena en un órgano? Este órgano está ligado a otro. Sí, normalmente el tumor o las células cancerígenas se caracterizan por invadir los tejidos, ¿ya? Tejidos adyacentes. Por ejemplo, un tumor de peritoneo invade vaso, o un tumor de vaso que está adyacente al estómago e invade estómago, ¿sí? E O o que viceversa. estaria ligado com o órgão do pâncreas? ¿Ah? Qual órgão seria que seria ligado com o pâncreas? Todos los tejidos que anatómicamente pueden estar adyacentes al páncreas pueden recibir o ser invadidos por tumores de páncreas. Tumor de cabeza de páncreas, por ejemplo, puede obstruir segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno. Si es más zona inferior, va a la cuarta porción, ¿ya? Va a depender, puede incluso invadir vasos sanguíneos, ¿sí? Então, não tem uma ligação de uma massa na cabeça do pâncreas com o nódulo pulmonar. No, de páncreas con pulmón, difícil porque no, anatómicamente no están adyacentes, ¿ya?
Tumor de tráquea con alveolos podría darse, ¿verdad? En ese sentido adyacente. O bien un tumor de tráquea que invade esófago. O un tumor de esófago que invade tráquea, ¿ya? Pero adyacente. Caso contrario, estamos hablando de una metástasis. Tá bom, obrigado. De nada. Paciente diabético con tumor. ¿Aumenta posibilidad de una caquexia? Sí. Lo que se da es, como ven, toda la vía está determinada a generar mayor cantidad de glucosa en sangre. Una gran cantidad de pacientes con cáncer terminan siendo diabéticos. No que hayan sido diabéticos inicialmente, sino después de aparecer el tumor, desarrollan diabetes. Y otro punto es que la diabetes predispone el desarrollo de varios tipos de tumores, así como la obesidad, y bueno, la caquexia en esos pacientes puede ser mayor. ¿Por qué? Porque la diabetes ya se da por un fenómeno de resistencia a la insulina por un músculo que está bañado en una inflamación de bajo grado. Entonces tenemos esa inflamación de ese músculo y ese músculo fácilmente entra en catabolismo mismo en el paciente diabético. Y cuando tenemos un paciente con cáncer, bueno, la posibilidad es mucho mayor. Y son pacientes de riesgo. La metástasis, si buscamos, si no es frecuente en el órgano, en el tejido que se dé la producción de ese tipo de cáncer, buscamos la fuente, ¿verdad? Del tumor. A veces se identifica la metástasis y después se termina identificando cuál es el tumor fuente. Es decir, el diagnóstico se hace por una metástasis que se dio, ¿verdad? Y se hace la punción, la biopsia y bueno, se ve el tipo de tejido y como se ve que es un tejido, digamos, de origen pancreático o un tumor de origen pancreático o renal, bueno, ahí se explora esos órganos y se ve que era una metástasis de otro tumor primario, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos las vías que puede tomar, la del tumor es uno solo, ¿ya? Ok. Publicación de este año, ¿sí? Tenemos otro más, este es un poco más antiguo, 2016. Pero, ¿qué hace las células cancerígenas con el catabolismo muscular? Libera grandes cantidades de glutamina al torrente sanguíneo, ¿ya? Y la glutamina va a ingresar a las células tumorales directamente, ¿ya? Va a ingresar a las mitocondrias y dentro de la mitocondria va a producir ATP. ¿A través de qué? A través de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces tenemos que el glutamato, que es un aminoácido, también puede utilizarse y lo utiliza normalmente las células tumorales como fuente de energía. Entonces, cuando entra en hipoxia importante y no puede utilizar tanto la glucosa como su vía alternativa de energía, utiliza el aminoácido. El glutamato es un aminoácido que normalmente se utiliza en nuestro organismo cuando nosotros entramos en un proceso inflamatorio, en un cuadro agudo inflamatorio. Normalmente se utiliza la glutamina como fuente de energía y es muy útil en ese sentido. Pero en pacientes que sufren o que están con un tumor cancerígeno, la fuente no solamente se utiliza cuando hay un proceso agudo o inflamatorio o un estrés, se utiliza de manera constante, ¿tá? De manera constante se utiliza la glutamina. Por la vía del alfa-acetoglutarato es por el cual se va a dar la conversión del glutamato a succinil y ya, bueno, por la vía de la acetil-CoA oxalacética que se va a dar la producción de ATP, ¿sí? Ok. Bueno, entonces tenemos
que podemos utilizar la vía de la glucosa o bien la vía de aminoácidos por el catabolismo muscular, ¿ya? Y como ven, la vía de la citrulina no está activa. ¿Quién es el que está activa? mTOR. ¿Ya? mTOR es una vía catabólica, ¿sí? Es la vía que está activa. Opa. Bueno. Otro tema. Vamos a tener que, aparte del aminoácido que se está utilizando como sustrato energético, ¿sí? Las células cancerígenas pueden utilizar acetato, ¿ya? Vía oxalacética, para dar acetil-CoA. Y el acetato está viniendo del metabolismo de los ácidos grasos. También se utiliza los aminoácidos no solo como sustrato energético, también se utiliza en gran cantidad de aminoácidos para síntesis proteica, ¿ya? Que, por ejemplo, la proteína tipo GLU para que se absorba más glucosa o más síntesis de enzimas para poder utilizar todas las fuentes de sustrato energético. Entonces, tenemos que estas células cancerígenas pueden utilizar cualquier vía. No me sirve a mí decir, bueno, no le voy a dar glucosa para que las células cancerígenas disminuyan de tamaño o mueran. No. Tampoco tener una vida sin carbohidratos porque la célula se alimenta de carbohidratos. No se alimenta solo de carbohidratos. Las células cancerígenas pueden utilizar cualquiera de la vía, cualquiera de ellas. Glucosa, proteína o ácido graso, triglicéridos. Entonces, si yo pienso matar al tumor de hambre, no le voy a dar de comer al paciente, pero el paciente se va a autoconsumir. ¿Por qué? Porque está en un proceso hipercatabólico en el que se está quitando grandes cantidades de aminoácidos de su músculo y también se está vaciando la reserva de grasa para producir acetato, para utilizar la glutamina. Entonces el paciente va perdiendo masa muscular, va perdiendo mucho peso y entra en la caquexia. ¿Bien? Una pérdida de 5% del peso corporal. Doctor, ¿sería posible la inhibición de la proteína GLUT4? De ser posible, van a poder generar un inhibidor de la proteína GLUT4. El problema es que no solo va a actuar sobre las células cancerígenas, va a terminar actuando sobre todas las células corporales y todas las células corporales se van a ver privadas de glucosa. Van a entrar en crisis energética, por decirlo de esa forma. Professor, e como eu fazer com o meu paciente nessa situação? No, nosotros le damos al paciente lo que debe de comer, ¿ya? Le damos igualmente una nutrición con balance de los carbohidratos, en las proteínas y en las grasas, acorde a cómo se da la recomendación. Si es un paciente diabético, cuidamos más los carbohidratos por el tema de la hiperglicemia, ¿ya? Pero a nosotros nos preocupa más cubrir el requerimiento proteico y el requerimiento energético del paciente, porque comiendo o no, igual el tumor va a estar utilizando energía del paciente, ¿sí? Y a veces el paciente igual pierde peso cuando nosotros intervenimos, pero no se llega a complicar, ¿sí? Un paciente que tiene los pacientes que más sobreviven y resisten a un tratamiento para el cáncer, ya siempre y cuando sea posible, son pacientes que tienen buena masa muscular. Cuanto más masa muscular tengan, mejor sobrevida tienen y mejor calidad de vida también aquellos que son paliativos. Se parece a un parásito de alta demanda energética y proteica. El aporte debe ser mayor, creo, que haya crecimiento. Sí, el aporte energético y el requerimiento energético de un paciente oncológico es mayor, ¿ya? Y se le da ese aporte de tal forma de que no se extraiga de su tejido muscular. Si no pierde masa muscular,
la posibilidad de que supere todas las quimios y toda la radioterapia es mayor y que la calidad de vida posterior sea mejor también. Bueno, ahora les traigo la publicación que le voy a dar a mostrar ahora, a conocer. Es una publicación hecha el 18 de noviembre de este año. Y va a cobrar mayor sentido esto que escribió la compañera acá, Elis. Se parece a un parásito con alta demanda energética y proteica. Y la demanda proteica lo hace justamente para la síntesis de más enzimas y lo utiliza como fuente de energía. Realmente es un parásito que consume energía y consume muchísima energía, ¿ya? Y miren esta publicación, un descubrimiento reciente. Ya le digo, se publicó el 18 de noviembre de este año. Acá vemos unas células cancerígenas, es una imagen por microscopio atómico de barrido. Vemos unas células cancerígenas y aquí vemos cómo se extiende un nanotúbulo, que por cierto está cubierto de membrana, y llega hasta una célula T. ¿Ya? Pensaríamos que esa célula T le va a destruir. Pero no le destruye esa célula T. ¿Qué hace la célula? ¿Para qué se extiende ese microtúbulo? Lo que hace, acá vemos una imagen fluorescente nada más. Aquí vemos otro. Aquí vemos de vuelta una célula tumoral, ¿ya? Y sus nanotúbulos agarrando unas células T, otra célula T y otra célula T. Y aquí otra célula T. Fíjese, nanotúbulo que agarró varias células T. ¿Para qué hace eso el tumor? El tumor... no le puse la otra imagen. Esperen que voy a buscar un ratito. Voy a abrir un ratito el paper. Acá está. Listo. Se van a caer de espalda cuando vean esto. Esperen que no me proyectó mi clase. Voy a probar de vuelta. Ahí sí. Bueno, ¿ven la imagen por microscopio electrónico de barrido? ¿Me confirman, por Sí. favor? Sí, bueno. Sí, doctor. ¿Para qué extiende estos microtúbulos las células cancerígenas? Para quitarle su mitocondria a las células T. Aparte de poder evadir a las células T, les roba su mitocondria para tener mayor cantidad de mitocondria que le pueda producir ATP. Imagínense, extiende microtúbulos para robar mitocondrias de las células T. Mas que desgraciadas. Sí, realmente sí. Son unas infelices. Pero se extiende, doctor, se agranda el tamaño de los se extiende, se agranda el tamaño de los microtúbulos. Sí, son proyecciones de la membrana celular y ellos van extendiendo sus microtúbulos hasta alcanzar células y le roban las mitocondrias. Le llamaron mitocondria hacking. Es como un hackeo de las células cancerígenas con las células T. Les roba su mitocondria. Aparte de que las células T no le pueden identificar, ¿ya? Los evade y le roba la mitocondria. Bueno, esto se publicó el 18 de noviembre de este año, es muy nuevo, posiblemente vamos a ir sabiendo más cosas de este punto, pero es increíble cómo estas células crecen, ¿verdad? Parece una película de terror.
Ahora, entonces, para terminar esta charla, ¿qué es el cáncer entonces? El cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque el cáncer se desarrolla por mutaciones genéticas. Entonces nosotros podríamos decir que el cáncer es una enfermedad de los genes, ¿ya? Hasta ahora no se sabe del por qué, pero sí sabemos que parte del proceso evolutivo, ¿ya? Si agarramos la teoría de Darwin, la ley de la selección, ¿ya? El proceso de mutación es necesario, pero en algunos casos termina dando aberraciones en el que en vez de mejorar, termina causando genes aberrantes que nos terminan causando cáncer y, bueno, matándonos, ¿verdad? Pero el cáncer, los protooncogenes que se terminaron expresando como oncogenes, se puede heredar, ¿ya? Pueden ser de herencia dominante o recesivo. No siguen la descendencia de herencia mendeliana. No es esa misma descendencia, es similar, pero está presente la descendencia de los oncogenes. Es decir, que yo si tengo un oncogen que se expresó, me quedé embarazada y bueno, obviamente, o el papá también, se puede heredar de esa forma, de las dos vías, y bueno, esa secuencia de protooncogenes expresados puede ser heredado por el hijo, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el VRC 1, 2, que son de herencia dominante en el cáncer de mama, ¿verdad? En un 30%. Pero es todo lo que se necesita para poder desencadenar cáncer. Y no, el ambiente juega un papel muy importante para que se dé la expresión de esos genes. Si el ambiente en el que yo me desarrollo no genera expresión de esos genes, no se desarrolla el tumor. Por más que haya la información genética y la posibilidad de que se desarrolle, no se desarrolla, ¿ya? Y claro, una de las teorías más presentes que se habla de el por qué puede mutar o alterarse estos genes o por qué puede darse la enfermedad de los genes. ¿Qué es enfermedad de los genes? Cáncer. Cáncer es enfermedad de los genes. ¿Por qué puede darse? Por el radical libre, por radicales libres, ¿verdad? Que pueden oxidar y al oxidar se dan las mutaciones en esta cadena de ADN que terminan expresándose. Y bueno, los mecanismos que deberían de evitar, ¿sí? Como la reentrada, eh, el que sigue el ciclo, o bien evadir la apoptosis o evadir la fase G2 y entrar en mitosis, bueno, todos esos mecanismos se evaden y posterior que se entró a mitosis tenemos dos células hijas cancerígenas mutadas, evade el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos entonces estos tumores? En resumen, decimos que el cáncer es una enfermedad de los genes porque se da por alteraciones de estos. Las causas pueden ser múltiples y, bueno, es polifactorial. Yo leí sobre cuanto más semejante las células cancerígenas, más difícil el tratamiento y más posibilidad de metástasis. Sí, cuanto más predecible es el comportamiento, es más difícil el tratamiento del tumor, ¿ya? Cuando no hay células tan alteradas a nivel nuclear, se replica mucho más rápido y es más difícil el tratamiento. Bueno. A ver. Bueno, ese era el último. Perfecto. Entonces, esa fue la charla introductoria, ¿sí? Espero que les haya gustado. Tengo entendido que van a seguir después con la clase de la... Esperen que voy a ver acá. Doctora Damaya, si no me equivoco. Ahí está. Sí, la doctora Damaya sería el 31 de noviembre a las 18 horas. Van a seguir con el seminario
enfocado en este. Nosotros, Damaya, van a estar hablando de los marcadores tumorales. Cuando hablen de los marcadores tumorales, van a escuchar de vuelta los protooncogenes y de los oncogenes, que algunos de ellos se utilizan como marcadores tumorales y se suele pedir en laboratorio, ¿ya? Y la doctora Damaya le va a dar la clasificación de los tipos de marcadores tumorales. Doctor, ¿tiene cómo saber dónde está alteración en G0 o G2 o el tratamiento se da conforme a eso? No. Lo que podemos tener es dosaje de esos marcadores de oncogenes y en base a eso, bueno, determinar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero una vez que ya se dio las células tumorales, lo que causó ya es lo de menos, ¿verdad? Sino el tratamiento. No hay una diferencia en el tratamiento en ese sentido. No, por el momento todavía no, ¿verdad? A medida que vaya avanzando la tecnología y bueno, va a llegar un momento en el que espero podamos tener la nanotecnología en el que podamos dirigir directamente el tratamiento a reparar la cadena de ADN de todas estas células y que se pueda evitar el cáncer. O que esta nanotecnología vaya y se incruste, vaya su membrana en las células cancerígenas, viene la nanotecnología, se incrusta y cuando se incrusta en las células cancerígenas, viene el natural killer, identifica como raro y lo liquida. ¿Ya? Es otra forma en que se puede hacer. Pero estamos todavía lejos de llegar a eso. Bueno, les dejo, chicos. Que tengan una excelente jornada. Espero que les haya gustado las clases del seminario. Y nosotros nos estaremos viendo de vuelta la otra semana. Ya esta semana es todo seminario. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Muchas